en esta mañana tu palabra escrita y por tu ministración desde que apenas pisamos este lugar, tú nos has bendecido. Y el encontrarnos juntos es una bendición, Señor. Y en esta mañana te entregamos aún este tiempo, Señor, para poder tener oídos sabios, para poder entender lo que tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si yo te digo en esta mañana que hoy quiero hablar de un muerto resucitado, ¿qué me vas a decir tú? Piensa. Una pregunta retórica, ¿eh? De un muerto resucitado. Yo te pregunto, hoy estoy preguntona, ¿vio? ¿Cuántos de nosotros, y ahora sí te voy a pedir que tú me digas, queremos ser como Jesús? Amén. ¿Sabe que quiero que me acompañe a leer en Mateo 16, 24, lo que dice la palabra del Señor? Sé que hace calor, pero espero que los ventiladores estén un poquito más confortables. En Mateo 16, 24 dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué haga? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hasta ahí, por este momento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Le voy a leer otras versiones para que podamos entender un poquito más. En otra versión dice: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y la versión del lenguaje actual dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. ¡Qué fuerte, hermanos! Y otra versión dice: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Mire, cuando buscaban el diccionario, ¿sabe que a mí me gusta buscar el diccionario los términos para poder ser más clara? Cuando buscaban el diccionario, renunciar significa abandonar voluntariamente una cosa que se posee. Miren, queridos, cuando pensamos en esto, Jesús es el ejemplo real de una renuncia y de una entrega. Él cargó la cruz, se despojó a sí mismo de todo lo que era la gloria con su Padre para venir a esta tierra. No buscó su propia gloria, no buscó hacer su propia voluntad. Aprendió obediencia, aún, no se distraiga, mírenme aquí nomás. Aprendió obediencia aún en medio del despojo. Y sabe que no abrió su boca, dice la palabra, ni para maldecir, ni para quejarse de dolor, ni quejarse del sufrimiento. No exigió sus derechos, inclusive ni se defendió. Cerró su boca, hermanos. Y sabe que ni se justificó y llevó el oprobio de lo que era la cruz, lo llevó en sí mismo. Y no buscó nada para sí mismo, ni buscó su satisfacerse a sí mismo. Querido, cuando todo esto lo vemos y nosotros decimos: Señor, yo quiero ser como tú, podemos pensar que la palabra del Señor dice que Él fue llevado como cordero al matadero. Y nosotros decimos: Señor, yo me quiero parecer a ti. Y le vuelvo a decir lo que le dije antes. Pero muchas veces, querido, estamos tan vivos que este muerto está vivito y coleando. Mire, cuando le dijo Jesús a sus discípulos que tomara su cruz y se negaran a sí mismo, Él no estaba hablando de algo que Él no sintiera. Él estaba haciendo el mayor ejemplo de todas las cosas. Amén. Él estaba con su abnegación, estaba entregándose a sí mismo por amor a todos nosotros. Porque no estaba mirando solamente a sus discípulos en ese momento, nos estaba mirando a través de los tiempos, a ti y a mí, para poder entender realmente y poder captar que nosotros somos ese precio que Él ha pagado tan grande. Miren, hermanos, cuando dice en Filipenses que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, este texto que acabamos de leer dice tres cosas fundamentales. Dice que niéguese a sí mismo, tome la cruz y siga. Y cuando leí este texto que leí en Filipenses, es el colofón de lo que serían estas tres cosas. Tres requisitos, queridos, que hablan radicalmente de lo que tiene que ser y lo que implica seguir a Jesús. Mire, el caminar tras Jesús nos exige reconocer nuestra insuficiencia humana. Porque cuando tú te acercas al Señor, tú te das cuenta que ni uno solo, dice la palabra, que es salvo por sí mismo. Ni uno solo merece ser salvo. Pero sabes una cosa, a través del amor del Señor, mi insuficiencia humana pasa a estar en las manos del Señor. Y Él me abraza y me mira a través del sacrificio hecho en la cruz. Hermanos, la palabra nos habla de renunciar a las ambiciones personales. ¿Cuántas veces tenemos ambiciones personales y creemos y decimos, sí, pero yo, mi proyección es mi crecimiento? Pero esas ambiciones personales no son las que están en el corazón de Jesús. A veces pensamos que todo lo que yo voy a hacer, el Señor me lo tiene que apoyar. Y no es así. Tiene que ser que todo lo que yo haga tiene que tener el apoyo del Señor. Pero a veces le implicamos cosas a Él que Él no está apoyando. Él nunca va a apoyar algo que te debilite en el camino. Él nunca va a apoyar algo que te haga volver atrás. Él nunca va a apoyar algo que te distraiga tu tiempo de su presencia. Él nunca va a apoyar algo que haga que tú te vuelvas atrás y pierdas lo que Dios te ha dado. Mire, la palabra de Dios nos habla que el caminar tras Jesús exige recordar quién vive en ti hoy. Y si recordamos quién vive en nosotros hoy, podremos entender que nuestro caminar tiene que ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios es. Mire, hoy en todo el mundo se fragua o se gesta o se está viviendo el hacer un Dios a su propia conveniencia. Un Dios a su forma, un Dios a sus ideales, un Dios a su propia forma, pero sin detenerse en lo que es la palabra de Dios. Y le digo más, a veces, queridos, inclusive gente en la iglesia vive una doble vida. ¿Por qué? Porque la vive como quiere vivirlo ellos y a la vez piensan que es como Dios quiere, y no siempre es así. Mire, que no se nos olvide, queridos, que hemos sido llamados para ser santos. Y dice la palabra de Dios que somos llamados a ser santos porque Él es santo. Y Él conoce lo que es vivir en santidad, porque cuando estuvo humanizado, Él cuando estuvo siendo un ser humano, Él fue sujeto a pasiones, a tentaciones, pero Él se mantuvo firme en todas las cosas. Aún el enemigo mismo, queridos. Estaba pensando en estos días en una palabra, cuando el enemigo le quiere ofrecer a Jesús y le ofrece los reinos de esta tierra. Él le ofrecía todo lo que Él tenía, le ofrecía a Jesús. Pero si ese era el precio de no morir en una cruz, Jesús le dijo no, no, no. Porque si él aceptaba lo que el diablo le estaba dando, perdía aquello por lo que hacía que tú y yo hoy pudiésemos tener vida eterna cuando partamos esta tierra. Y su amor es tan grande y su misericordia es tan grande que cuando el diablo le estaba tentando ahí en el desierto, él habrá mirado y habrá dicho, si yo caigo en las redes de este inmundo, Débora no tiene salvación. Si yo caigo en las redes de este inmundo, fulano de tal no va a tener salvación, porque me estaba mirando y nos estaba mirando a través de los tiempos. Hermanos, cuando nosotros pensamos que necesitamos entender que el vivir para Cristo no es obligación, es voluntario. Pero decía algo, el pastor siente que le ama, siente que está, y es verdad, si tú dices que le amas al Señor, si yo digo que le amo al Señor, mi andar, mi caminar es voluntario, es estar como ofrenda en el altar, es estar entregado en el altar. Y fíjese usted que el Señor es tan respetuoso, que Él dice aquí yo estoy a la puerta y ya. Tan respetuoso, que Él no es de prepo que le entra, Él golpea y llama. Si alguno abre su corazón. En estos días estando en Bilbao, que de paso sea agradecido
bendiciendo a cada uno de ustedes de oración porque fue un tiempo hermosísimo, de mucho trabajo, pero miren hermano, yo llegaba a las 11 de la noche y no sabía ni cómo me llamaba. Y caía planchada lo que nunca hasta la madrugada. Pero yo decía, Señor, pero ¿sabe qué? Veía a la mañana el surgir de la presencia de Dios en el obrar. Y yo decía, la iglesia está orando y ese es el respaldo. Hermanos, y en estos días alguien me decía, ¿cuánto implica el caminar con Jesús? Y yo le decía, el caminar con Jesús implica todo. Todo. Diga todo. Todo. Y mírelo al otro, al que está al lado, escúcheme de esta forma. No lo mire y diga todo. Mírelo con fuerza y decir que tú camines con Jesús implica que pongas todo en tu parte. Claro que sí, todo con fuerza. Sí, todo. Y cuando le digo esto, le digo porque no todo el que es cristiano sabe lo que es llevar la cruz. En la vida tenemos dificultades, complicaciones, a veces se nos plantean situaciones adversas, a veces sentimos que estamos en medio de dificultades y muchas veces tenemos personas alrededor que nos crean un ambiente tenso y nosotros pensamos que las personas que están alrededor son las que son nuestra cruz. Y algunos dicen, tengo la cruz de mi suegra. Algunos dicen, tengo la cruz de mi suegro. Algunos dicen, tengo la cruz de mi marido. Y se basan en el texto. Todo lo viejo ha pasado y quieren regalarle el viejo por cualquier lado. Pero no, hermano, el hecho no es ese. El hecho es, ¿cuál es tomar nuestra cruz? Que cada día nuestra carga de pecado y de todo, nuestra carnalidad, tiene que ser sometida a Cristo Jesús. Entonces, cuando nuestra carnalidad es sometida a Cristo Jesús, yo la miro a mi suegro y digo, es un tan malvada, es así, pero es tan linda porque el Señor la va a tocar y va a obrar y qué lindo. ¿Me entiende lo que le digo? Cambia nuestro chip, nuestra forma de pensar, de mirar las cosas. Cuando hay una circunstancia adversa, yo no lo pienso con la mirada de la carne, la pienso con la mirada del Espíritu. ¿Por qué? Porque mi carne está siendo sometida a Cristo Jesús. Entonces estoy tomando la cruz y siguiendo. Porque entonces, si nosotros pensáramos que nuestra cruz es una persona determinada, cuando esa persona la palma, ¿qué pasa? Se termina la cruz. Y entonces ya no tengo más cruz. Hasta que aparezca alguien que yo pienso que es mi cruz. No, la cruz es cada día someter nuestra carne, someter nuestro orgullo, someter nuestra autosuficiencia, someter nuestro yo a los pies del Señor. Y en nuestra carne a Cristo Jesús. Cuando yo le decía el muerto que resucita, nosotros pensamos y a veces decimos, yo estoy muerta para la carne y viva para Cristo. Pero cuando llegan los momentos en donde se nos hinca con alguna situación, es ahí cuando estamos más vivos que nunca. Cuando estamos más vivos que nunca. Yo en estos días surgió una situación y justo estaba preparando la prédica. Y mientras preparaba la prédica y estaba delante del ordenador orando, yo decía, Señor, esto lo tengo que someter mi carne al Señor. Porque si mi carne se levanta, hace un desastre. Y cada rato tengo que estar sometiendo mi carne. Pero es algo que es mi lucha diaria y es tu lucha diaria. Entonces, ¿dónde está el mérito? En no claudicar ante la carnalidad nuestra. No claudicar ante las pasiones de esta carne. No claudicar ante aquellas cosas que a mí me hacen débiles. En el sentido de decir que caigo vez tras vez en el mismo pecado, de que me hacen débil porque vez tras vez me desvío de lo que el Señor tiene, vez tras vez tal vez vuelvo a caer en pecados que en una vez lo tenía conquistado, vez tras vez tal vez pasan situaciones en mi vida que me hacen tal vez dudar aún de lo que es Dios. Entonces, querido, todo eso nosotros tenemos que entender que debemos someterlo diariamente. Debemos ser despojados de nuestro yo, de nuestra vieja naturaleza, del orgullo. Aún, mire lo que le voy a decir, de nuestra propia justicia. ¿Cuántas veces queremos hacer justicia con nuestra propia mano? Ay, esta carne quiere, no sé usted, pero queremos. Sí.
en lo más mínimo. Cuando tú vas a dar donde tal vez vas a pagar al bucero, por decirme así, al que lleva el bus, experta en poner nombre, al bucero, vas a pagarle y de pronto al de vitraza, y de pronto tiene un mal gesto, tiene algo, te da una gana de decirle, pero a ver, por decirle él como cualquier otro, y tu carne ahí surge y tú dices, Señor, ayúdame, Señor. Cuando tu jefe viene con algo injusto, cuando tú vas a hacer un trámite de pronto y encuentras un funcionario que está haciendo y dice que pasa el siguiente, y tú te quedas ahí, expliquen, perdón, ¿cómo? No tengo por qué explicar, es que no entendí. Ah, si usted no entendió, ¿se lo hace o no? Sí. Cuando eso, ¿qué te da gana de hacer? Prenderte a la yugular así y decirle, el Señor te bendiga, hasta que saque la lengua ancha, así, se ponga azul, y de pronto y tú mirando y diciendo, mueve las manos del Señor, pero son mis manos. ¿Sabe que es ahí cuando nosotros tenemos que... Mira, ¿sabe cuando nos damos cuenta de que estamos vivos o estamos muertos en nuestra carne? Cuando alguien nos chusea. ¿Sabe lo que es chusear? Meter ahí, hincar. Cuando alguien nos hinca en ese punto que nosotros tenemos, que nos toca el orgullo, nos toca la autosuficiencia. Queridos, pero tenemos que entender que nosotros cada día debemos morir en los brazos del Señor. Debemos morir en nuestras propias fuerzas, porque a veces pensamos que con nuestra propia fuerza yo puedo hacer todo. Debemos morir a nuestro propio conocimiento. Y yo no le estoy hablando de intelecto, le estoy hablando de nuestro propio conocimiento, de muchas cosas, como yo puedo hacerla, como yo quiero hacerla, como yo deseo hacerla. Y entonces cuando realmente aprendemos a someterlo a Cristo Jesús, ya no pensamos como pensaríamos en nuestra carne, sino pensamos como pensaríamos en el Espíritu. Hermanos, Dios permite circunstancias en nuestra vida para que nosotros mismos, escuchen lo que les voy a decir, veamos que no estamos tan muertos. Porque a veces oramos y decimos, Señor, tú sabes que yo necesito esto, dame esto. Y casi como que lo merecemos. Y aunque con nuestra boca decimos, Señor, yo sé que no lo merezco. Pero nuestro tono de voz, nuestras expresiones están diciendo, Señor, yo que te amo, que te estoy sirviendo hace 35 años, Señor. Yo conocí al Señor con 11 años, hace 20 años que lo conozco al Señor. Entonces, cuando nos justificamos, Señor, yo tu hija, Señor, yo te doy los diezmos fielmente, Señor, entonces el Señor me mira y me dice, pero a ver, hija mía, a ver, hijo mío, si tú lo estás dando por obligación, no lo des más, porque te estás echando maldición arriba. Si lo das por amor, dalo. Pero si lo das por obligación y llorándome después, no lo des. Dalo con agradecimiento y con devoción. Sería obligación por la palabra lo que dice, pero no por obligación, usted me entiende. Después no. Hermanos, es por amor y como eso todas las cosas. Señor, yo esta semana fui a limpiar tu iglesia y tú viste, Señor, mira la lucha que estoy pasando. Si lo vas a echar en cara al Señor, o si lo vas a echar en cara a la pastora, al pastor o a cualquier de tus líderes, o los líderes lo van a echar en cara a su gente, no lo hagas más. Y di, no lo voy a hacer porque no tengo disposición. Pero esa no es la conducta adecuada. La conducta adecuada, ¿cuál es? Morir a nuestra carne. Y decir, Señor, yo no merezco nada de verdad, solo es por tu gracia. Yo antes de ayer acomodé el armario. Mire, hermanos, yo no sabía que tenía tantos pantalones. ¿Y a qué a usted le pasa? De pronto están en el estante y todo, pero ayer se me da por contarlos. Y no le voy a decir cuántos. La mayoría regalados y ya usados de otras personas, pero no me importa, para mí fueron nuevos. Pero cuando yo los miro, y yo ayer me puse delante del armario, y dije yo, Señor, qué misericordia, qué misericordia. Después viendo las noticias, viendo estos chicos ahí en esa cueva que no saben si van a vivir o no, con sus pantaloncitos nada más,
por decirle ellos como tantos otros. Después, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú, hermano, hermana? Y tú miras, bueno, cada uno con lo suyo. Pero hermano, si no tenemos el corazón conmovido para reconocer la necesidad del mundo, y nosotros estar tan agradecidos, seremos tan egoístas que nos podemos adorar a Dios. ¿Por qué? Pero debemos cada día reconocer en nuestras vidas que si no es por su gracia, yo hoy no estaría aquí. Solo por gracia, hermano, solo por gracia. Aleluya. Mire, Job es un ejemplo de trato de Dios. Job era un hombre íntegro ante el Señor, dice la palabra. Perfecto, dice la palabra. Perfecto de acuerdo a la perfección que podíamos tener como humano. Pero, queridos, su yo no había sido descubierto delante de él. Su autocomplacencia era la que tenía que salir a luz. La autosatisfacción propia era la que estaba ganando su vida. Y él era lo que decía, Señor, yo estoy así, hasta que Dios le llegó a confrontar que él tenía necesidad de un encuentro personal con Dios. Hasta que llegó un momento que él dijo, Señor, una sola cosa yo sé, que antes no te creía, antes no te veía, antes, pero hoy mis ojos te ven. Solo a través del trato de Dios con nosotros, podemos morir a nuestro yo. Por eso, queridos, necesitamos, cuando estamos siendo tratados por el Señor, no ser aquellos toros salvajes, usted sabe, o aquellos caballos salvajes, que de pronto son tan salvajes que tiran, que están ahí, hermano, mientras más corcoviamos, más demora el proceso en nosotros. Echémonos la mano del Señor y digamos, Señor, aquí estoy. Yo le cuento a usted cuando mi pastor me contaba predicando, que eran como, no sé si 8 o 9 hermanos, y de pronto cuando jugando o algo en la calle hacían alguna trastada, y de pronto venían a la casa, y cuando venían a la casa se entendían y oían que el padre adentro estaba diciendo, cuando vengan eso, entonces los hermanos se iban y disparaban, y echaban todo el día, de la mañana a veces hasta la tarde, hasta la noche, dando vuelta, de vecino en vecino, desde el potrero ahí en el campo, jugando, todo así. Y sabe que, y mi pastor dice que él venía y le decía, papi, perdón, que papá, perdón, que esto, y dice que le regañaba, a veces le daba unos cuantos azotes y ya él feliz todo el día. Y los hermanos cuando venían a la noche, el padre le decía, les voy a dar por lo que huyeron, por lo que hicieron y por lo que huyeron también. Y les daba doble. Y dice que mi pastor le decía, ven, no sean tontos, vengan enseguida porque papá nos perdona pronto. ¿Me entiendes? Y nosotros a veces somos así, hermanos. Huimos, damos vuelta y vuelta y vuelta. Y el Señor quiere que sus brazos nos están esperando para pronto abrazarnos y restituirnos y levantarnos y cambiar nuestra vida. Pero tenemos que aprender a reconocer que nosotros por nosotros mismos nada, queridos. Mire, tenemos que entender, queridos, que cuando nos tocan el orgullo, se nos encrespa nuestro pelo, nuestros vellos. Cuando nos tocan el orgullo, que nos ofendemos con tanta facilidad. Cuando nos menosprecian y nos enojamos. Cuando nos ponemos susceptibles a ciertas cosas que tal vez no tendríamos que ser tan susceptibles. Y estoy preparando una prédica que está sobre mi corazón, viendo cuáles son las cosas trascendentales en la vida. A veces nos preocupamos por tantas cosas que no son trascendentales, y las que son verdaderas las perdemos de objetivo. Hermanos, el poder de obrar milagros, liberar endemoniados y todo lo demás, si en una vida sin quebrantamiento no sirve para nada. ¿Me entendió? A veces nosotros decimos, Señor, dame de tu poder. Y yo pregunto, ¿para qué queremos el poder de Dios? Para tocar un endemoniado y que salga libre, para sanar un cuerpo enfermo, que está bien, hermanos. Pero eso, en mi vida sin ser quebrado, no sirve para nada. Yo tengo que estar muriendo a mi yo cada día. Y digo yo por decirlo, me refiero a todos nosotros, debemos estar muriendo cada día en el altar. Y entonces sí, el poder de Dios en nosotros es una bomba, hermanos. Es una bomba. Aleluya. Porque poder sumado al quebrantamiento, o quebrantamiento, por decirlo así, sumado al poder, es una bomba. Porque soy alguien susceptible al Señor, alguien moldeable por Dios, alguien que es trabajado por Dios, alguien que es útil en las manos del Señor.
Pero si no, seré como un caballo, como un potro que no es domado. Queridos, ¿cuánto debemos entender que la vasija para ser usada tiene que primero ser limpia? Porque si nosotros no limpiamos nuestra vasija, lo glorioso de Dios no podrá llenar nuestras vidas. Hermanos, y Dios es santo hasta tal punto que no se mezcla con la inmundicia. Él mantiene su santidad libre de nuestro pecado. Hermano, José mismo estuvo en la cárcel, sufrió vituperio, fue trabajado de tal forma que pudo enfrentar cara a cara a sus enemigos y tener una palabra y poder decir, realmente Dios es mi Dios. Pudo perdonar, pudo abrazar al que le había ofendido. Y mire, a mí, si hay un texto que me apasiona en la Biblia, uno de ellos es aquel cuando dice José, porque el mal que vosotros pensasteis para mí. Y se pone la piel de gallina pensando solo en José y imaginándolo. El mal que vosotros pensasteis para mí, Dios lo ha tornado en bendición. ¡Aleluya! Y así es, hermano, claro que sí. Gloria al Señor. Hermano, no sé si alguno de ustedes ha leído el libro El Peregrino. Si no lo han leído, sí, se lo aconsejo. Los más jovencitos ya lo hemos leído. Es un libro de antes. Pero mire, si usted no lo ha leído, léalo, bájelo por internet o consígalo o vea la película, aunque no es tan plasmado como el libro. Está el peregrino y está la peregrina. ¿Y usted cree que Juan Bullán, dónde habrá escrito el libro El Peregrino o la peregrina? En un hotel de 5 estrellas, con alguien que le agancase, con mantequilla y mermelada por todas partes, con cava y con una uva dentro de la cava o una fresa. No, ¿sabe dónde fue? En la cárcel, hermano. Y no una cárcel como de pronto nosotros podemos tener aquí en España, una cárcel de piedra, sin nada, del siglo XVII, hermanos. Y escribió el libro que ha tenido más trascendencia y ha sido más leído en la historia después de la Biblia. Impresionante, hermano, con la vida del cristiano en su caminar, en su peregrinar. Hermanos, cuando nosotros pensamos que lo más duro de nosotros saca la excelencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Mire, cuando el Señor nos revela nuestro verdadero estado del corazón, podemos trabajar en él. Pero si Dios te revela el verdadero estado de corazón y nosotros hacemos oídos sordos, mayor condenación tenemos para nosotros. ¿Cuánto necesitamos ir a los pies del Señor? ¿Cuánto necesitamos aprender a ceder en nuestra vida? ¿Cuánto necesitamos no buscar nuestra propia justificación? ¿Cuánto necesitamos abandonar nuestros propios prejuicios, hermanos? ¿Cuánto necesitamos abandonar nuestras preferencias personales o nuestros propios deseos personales para alcanzar lo que el Señor quiere? ¿Cuánto necesitamos dejar de buscar nuestro propio beneficio para buscar los beneficios del reino? ¿Cuánto necesitamos no pelear por nuestra dignidad, queridos, o por nuestros derechos, sino por lo que el Señor quiere que peleemos? Porque a veces nos desgastamos inútilmente. Nos desgastamos inútilmente. Y cuando nos vemos, nos miramos con las manos vacías. Y he desgastado tal vez, o tapando bocas, o esto o aquello, o lo que sea. Y realmente he perdido tiempo cuando la palabra de Dios dice, yo te defenderé. Yo te defenderé. Y con esta circunstancia que le decía en estos días, yo le dije al Señor en un momento dado, Señor, tú eres la defensa. Por encima de todas las cosas, tú eres la defensa de tus siervos, tú eres la defensa de tu iglesia, tú eres la defensa, querido, porque a veces queremos tapar boca y no nos sirve de nada. Pero cuando nosotros entendemos que en las manos del Señor es el mejor lugar que podemos estar. Hermanos, vayamos a la cruz cada día para entregar aquellas áreas que tenemos que cambiar. No me levante la mano, pero si yo le pregunto cuánto tenemos que moldear áreas de nuestro carácter. ¿Cuánto tenemos que moldear áreas de nuestros pensamientos? ¿Cuánto tenemos que moldear áreas de nuestras relaciones alrededor? Hermanos, a veces Dios nos saca relaciones alrededor y nosotros persistimos en esas. Y se vuelven para nosotros relaciones que nos ahogan, nos estrangulan. En estos días, en el viaje, alguien me dijo sobre ciertas situaciones y yo le digo, mira, ten cuidado porque hay vidas que se convierten en vampiros espirituales. Te quitan la fuerza,
te quitan la fuerza y te van chupando la sangre, te van chupando la sangre, y cuando quieres acordar estás desnutrido espiritualmente. Pero tenemos que aprender a hacer cortes en el mundo espiritual y decir hasta aquí, porque si esto no me bendice, me maldice, hermanos. No hay términos medios. Lo que no es de bendición es de maldición. Es así. Lo que no es de bendición es de maldición. Y no piense que bendición es tener más económicamente. No piense que bendición es tener un buen coche, es tener un buen trabajo. Eso sí es bendición. Pero ¿sabe una cosa? Yo quiero que usted me entienda esto. En eso no radica tu vida. En eso no radica tu salvación. A veces es más preferible ganar 10 euros menos, por decirle, y guardar la integridad y no venderse por 10 euros. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Es así, hermanos, es así. Y si el coche que vas a tener es un coche, mire, no sé ni por qué digo esto en esta mañana, digo la verdad, pero si el coche, y escuchen una cosa, porque estoy viendo un coche, si a ese coche es un coche mal habido, déjalo donde tiene que estar, porque no es bendición. Querido, nosotros tenemos que pensar que aquellas cosas que no son de bendición para nuestra vida y nuestro crecimiento no nos ayudan para nada, y nuestro yo tiene que estar en el altar diciendo: Señor, esto lo entrego porque lo que no me ayuda me destruye. Y así es. Hermanos, debemos permitir que la presencia de Dios sea trabajando en nuestras vidas de tal forma que todo nuestro ser sea moldeado por el Señor, que nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, aún lo que oímos, escúcheme, hermanos, lo que oímos, cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que vemos, porque son tiempos. Mire, yo en estos días pensaba: Señor, qué fuerte, nosotros cómo esperábamos que viniese la persecución en nuestro país. No sé cómo usted la pensaba, pero yo en estos días, escuchando lo que está sucediendo, hermanos, en estos momentos, cualquiera que es homosexual va a ser inseminizado y todo lo demás con la misma libertad que una mujer que en pareja que quiere tener familia. Hermanos, son cosas fuertes. En los colegios ya están prohibiendo que se pueda enseñar el Evangelio y está en riesgo de perder los trabajos los maestros del aire. ¿Por qué? Porque todo lo religioso va a quedar a un lado. Hermanos, son tiempos que son los últimos tiempos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Mire, le quiero dejar con un pensamiento que en estos días, y lo colgué en el Facebook porque me pareció tan fuerte: su amor por Jesús te puede poner de rodillas, pero su cruz te pondrá con el rostro en el suelo. Hermanos, cuando pensamos en el amor del Señor, nos compunge. Pero cuando nosotros pensamos en el sacrificio en esa cruz, que sin merecer nada, Él lo entregó todo, Él lo dio todo por amor. Su última sangre, su último centímetro de cuerpo fue entregado, porque dice lo que conocen el tema, que dice que ni un solo centímetro de su cuerpo no estaba magullado y no estaba herido. Todo eso fue entregado en la cruz por amor a nosotros. Hermanos, si su amor por Jesús te pone de rodillas, pero yo te puedo asegurar que su cruz nos pondrá con el rostro en el suelo, diciendo: Señor, sin ti no soy nada. Sin tu perdón, sin tu restauración, sin tu trabajo en mi vida, sin tu hacer, sin tu cambio en mi vida, yo no soy nada. Hermanos, cuando nos acercamos a la mesa, dice la palabra del Señor que tenemos que hacerlo sabiendo que nos acercamos a un momento tan trascendental que no es cualquier cosa. No es momento de tal vez desgarrarnos las ropas, de decir ¡ay, ay!, y solamente decirlo, y nuestro corazón sigue igual. Es un tiempo de compungirnos realmente por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero ese compungirnos es signo de victoria para ti. Es signo de decir: sin Él yo estaría muerta, sin Él no tendría vida, sin Él no habría una vida después. Hermanos, la obra en el Calvario fue hecha exclusivamente para ti y para mí. ¡Aleluya! Para que acudamos a sus pies, nos tiremos a sus pies y a sus pies podamos entender, como dice aquella canción, que es el lugar más alto donde puedo estar, a los pies de la cruz. Amén. Entregando mi vida en la presencia del Señor. Amén. Hermanos, es ahí donde somos moldeados, donde somos trabajados. Es ahí donde el Espíritu Santo opera en nosotros. En esa cruz
Y queridos, hay una cruz que fue llevada al monte Calvario. Y en ese monte Calvario, querido, en esa cruz, Él murió para ser sacrificado. Pero esa muerte de cruz, cuando yo creo en esa muerte de cruz, cuando yo me aferro, cuando yo muero cada día, crucificando mi carne a los pies de esa cruz, entonces yo sé que ese sacrificio mío de mi carne hará que un día pueda gozar la corona así en la patria celestial. Y pueda decir, Señor, he sufrido en la tierra todo, pero hoy mis ojos te ven. Yo a veces miro, mi hermano, y me pongo a pensar y digo, ¿usted sabe cuando yo llegue delante del Señor? Aguánteme, si usted va conmigo. Yo me voy a hacer así a los codazos. Y voy a llegar y me voy a poner así. Y lo voy a mirar a los ojos. Y le voy a decir, Señor, al fin. ¿Usted sabe lo que es eso? Al fin, mi hermano, al fin te veo, Señor. Te he visto de lejos y ahora te puedo ver. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Aleluya. Y yo eso no me lo quiero perder. Claro que no. Aleluya. Claro que no. Y vale la pena, hermano, vale la pena. Cierra tus ojos por un momento. Y ahí en eso decirle al Señor, y en esta hora reconocerle al Señor. Y decirle gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Y tú eres el mayor ejemplo, Señor. Tú eres el mayor ejemplo, Señor. Tú eres el mayor ejemplo, aleluya. Y en esta hora, Señor, viendo que sin merecerlo nada, tú me has abrazado, Señor. Con tu sacrificio en la cruz. Señor, yo quiero hacer mías tus palabras cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Yo quiero seguirte hasta el fin, Señor. Yo quiero seguirte hasta el fin. Y en esa cruz donde sacrifico mi yo, mi orgullo, mi vanagloria, lo que puedo ser humanamente, en esa cruz vale la pena decir, la cargo con gusto. Cada día moriré a mi vida humana y terrenal para que Cristo sea una realidad en mi vida. Cada día moriré a mi forma humana de hablar, a mi forma humana de pensar. Cada día moriré a mi forma humana de actuar para decir, Cristo vive en mí. Cristo es una realidad. Aleluya. Cristo es una realidad. Cristo es una realidad en mi vida. Señor, cómo no adorarte, cómo no bendecirte, cómo no exaltarte. Aleluya. Cómo no glorificarte, Señor. Si en ese sacrificio todo lo he encontrado. Todo lo he encontrado. Aleluya, aleluya. Señor, y en esta mañana pedimos perdón, Señor, por cada una de las áreas de nuestra vida que necesitamos